buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a la continuidad de este 25º Congreso Argentino de Salud titulado ¿Qué nos dejaron 25 años de gestión y 2 años de pandemia?, organizado por ACAMI, Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas. Queremos agradecer nuevamente a todas las empresas e instituciones que nos acompañan y hacen posible la realización de este Congreso. Damos inicio a la tarde con la mesa titulada Problemas y dilemas éticos y legales que enfrentan las instituciones y sus equipos de salud. Para ello, contamos con la participación del doctor Fabián Vítolo, director de Relaciones Institucionales y Servicios Médicos de Noble Compañía de Seguros, médico, director de la Diplomatura de Seguridad del Paciente y Atención Centrada en la Persona de la Universidad y Salud. El doctor Roberto Follo, médico legista, máster en Medicina Forense de la Universidad de Valencia, profesor regular adjunto de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la UBA, profesor titular de Medicina Legal del Instituto Universitario del Hospital Italiano. Esta mesa estará coordinada por el doctor Héctor Santander, médico, director de Relaciones Institucionales, Orden Hospitalaria, San Juan de Dios y vicepresidente de ACAMI. Ya queda con todos ustedes entonces el coordinador de esta mesa, el doctor Héctor Santander. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar a esta hora tan difícil y con los ojos abiertos. Vamos a tratar de ser lo más rápidos y concisos posibles para aprovechar el tiempo. Las presentaciones ya fueron hechas, así que las voy a obviar. Simplemente quería compartir con ustedes algo que seguramente ya todos saben. No necesito eso. Gracias. Lo que es la definición de la bioética, según los términos en que se conoce, y el que desarrolló, digamos, esta ciencia, un científico que trabajó justamente en la experimentación de distintos trabajos que requerían la participación de humanos y animales, el doctor Van Rensselaer, y esta ciencia tiene poco tiempo, data de los inicios de los años 70, de manera que es bastante joven. Los principios también son bastante conocidos por todos, así que simplemente enunciarlos y decirles que vamos a tratar de hacer una presentación práctica. Los dilemas de la bioética son interminables. Puede fallar por segunda vez. Bueno, como les decía, hemos tenido que seleccionar algunos temas y bueno, el primer expositor es el doctor Vítolo. Insisto, no los voy a volver a presentar porque ya lo hizo el locutor, de manera que le doy la palabra para que arranquemos con la exposición. ¿Tenés pasador? Sí. Y si podemos poner la presentación. Esto es para adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias, Héctor. Gracias a Cami. Veo muchas caras amigas en el auditorio y eso siempre es bueno. Como decía Héctor, tuvimos que elegir un tema, porque cuando uno dice dilemas éticos y legales en la atención sanitaria es un abanico. Y yo elegí hablar un poquito de transparencia. Un tema que no se toca mucho en los cursos de grado, de posgrado. Y cuando uno se pone a pensar en el concepto de transparencia, como se define en la academia, como el flujo libre e irrestricto de información abierta al escrutinio de todos, inmediatamente uno se asusta, porque esta definición hay que bancarla, ¿no? Es decir, estos son mis datos, estos son mis errores, estos son mis costos, todos los pueden ver. Y el mensaje que yo quisiera dejar en estos minutos es que claramente cuando uno adopta una definición de este tipo, tiene un costo. La transparencia sin duda tiene un costo. Pero si uno la analizara bien y pudiéramos analizarla bien, seguramente sería mucho menor que el costo de la opacidad.
la opacidad que tiñe a todo el sistema de salud. Y para los que trabajamos en seguridad, sin duda es una de las principales características de una cultura de seguridad. Es decir, no puede haber seguridad del paciente, no puede haber calidad si no hay verdaderamente transparencia. Ustedes saben que en el mundo de la seguridad del paciente, que es donde yo me muevo, de los juicios de mala praxis, hay algunas herramientas que han sido muy sobreestimadas a lo largo de la historia, en detrimento de otras que son mucho más útiles. Por ejemplo, el reporte de incidentes. Si llevamos 25 años de reporte de incidentes y las cosas no terminan de mejorar, la gente no aprende de esos incidentes. El programa Vida reporta hace más de 20 años y seguimos teniendo las mismas tasas de neumonía y bacteriemias. Y hemos subestimado el valor de esta píldora mágica, como dicen algunos, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiera una droga mágica que fuera capaz de resolver por sí misma muchos de los problemas de calidad, de costo, de experiencia, de seguridad que tenemos? ¿Qué tal si esta píldora fuera relativamente barata, que actuara por distintos mecanismos, tantos mecanismos de acción, que sería muy difícil que generara resistencia? Uno de esos mecanismos es el mérito, que está tan... ver lo que hacen los mejores, porque están, y tratar de emularlos. Estos son los datos. Cuando no hay datos, cuando no hay cuadro de honor, es muy difícil emular a los mejores. Nuestras mamás nos decían, ¿por qué no estás en el cuadro de honor? ¿Qué tengo que hacer? Otra forma de mecanismo de acción es la competencia. A la gente no le gusta verse en mitad de tabla cuando se empiezan a compartir los datos. Entonces, yo creo que es importante ocuparse de este tema desde todo nivel del sistema de salud. Desde el nivel de políticas públicas, quienes tienen que diseñar, quienes tienen que gestionar grandes sistemas o organizaciones, si no pueden contar con la veracidad de los datos, va a ser muy difícil que puedan implementarse programas. Desde el punto de vista de la seguridad del paciente, probablemente la transparencia sea ese cemento que une todos los ladrillos, en el cual la gente tiene la seguridad psicológica para hablar, para comentar errores, en un marco de cultura justa. Desde el punto de vista de la relación médico-paciente, parafraseando al gran Paco Maglio, bueno, ustedes saben que la relación médico-paciente es el encuentro entre una confianza y una conciencia. Y si no somos absolutamente transparentes en el trato día a día, estamos violando esa confianza en un momento difícil para los pacientes. Y también la transparencia es útil para los pacientes porque estamos en la época de la coproducción de salud, de avanzar hacia pacientes mucho más alfabetizados, mucho más activados, y la transparencia los va a ayudar a participar mucho mejor. Ahora bien, como toda droga poderosa, tiene que ser bien administrada, tiene que ser bien conocida su farmacodinámica, sus efectos adversos, tiene que ser utilizada en un ambiente controlado. Yo no puedo promover la transparencia en un ámbito donde la cultura organizacional no la promueve y donde las máximas autoridades no apoyan esto. Es muy difícil, tiene que haber un ambiente apropiado. Yo tengo que estar convencido, si voy a trabajar con datos o incluso con errores, que esos errores, esos datos están absolutamente validados, que han sido adecuadamente estudiados para poder tomar decisiones. Y quienes son transparentes deberían tener la garantía de un trato justo, no temer por la revelación. Ahora bien, hay muchísimas barreras a la transparencia, hay mucho temor, obviamente. Yo creo que el miedo es un sentimiento horrible en las organizaciones. El miedo paraliza, ¿no? El miedo, si uno pudiera hacer, como decía Amy Edmondson, una investigadora de Harvard, removerlo de las organizaciones, mejoraríamos muchas cosas. Y es lógico el temor que puede tener una revelación de un evento adverso sobre la finanza, sobre la imagen de la institución. Pero fíjense que cuando una organización es absolutamente transparente, ¿ustedes dejarían de volar en Lufthansa, por ejemplo? Cuando un copiloto salió, dejó de cerrar, el piloto salió, el copiloto dejó cerrada la llave, el avión se estrelló, Lufthansa asumió este hecho, se vulneraron todos los controles. Vamos a cambiar, vamos a mejorar, y nosotros seguimos volando en Lufthansa con la misma confianza que teníamos antes. No nos bajó ni un ápice la confianza en Lufthansa. La transparencia es importante. Es muy difícil ver gente cometiendo lo que algunos llaman, y yo me permito discutir, sincericidios, cuando ya está todo probado. ¿Qué vamos a decir? ¿Saben la cantidad de errores de sitio quirúrgico que yo he visto donde el cirujano
no lo bancó y tuvo que decir, mirá, en realidad cuando vimos que la vesícula era una prioridad y por eso no te operamos la hernia, te operamos la vesícula, después te operamos la hernia. Eso lo he visto muchas veces. Actores con un fuerte interés en mantener el status quo. Y después, acá hay un déficit de indicadores, ¿no? Nos debemos, los que hacemos seguridad del paciente, indicadores mucho más confiables en lo que es seguridad del paciente. Y casi todos los que trabajan en transparencia claramente definen 4 campos. El primero y el más importante tal vez sea la transparencia con los pacientes y sus familias, ¿no? Representada, entre otras cosas, por la revelación de errores y de cuando las cosas salen mal. El segundo campo es la relación entre colegas y servicios, poder aprender unos de otros, establecido por los ateneos, compartir experiencias. El tercer campo de la transparencia es el famoso benchmarking, compararnos con organizaciones parecidas, ver cuáles son sus datos, qué cosas hacen bien, qué cosas podemos copiar, qué cosas deberíamos evitar. Y el último, que estamos lejos todavía de esto, es la transparencia con la comunidad. Entonces, ¿cómo trabajaríamos cada uno de estos campos? Bueno, la transparencia con los pacientes es un mandato ético, ¿no? Estamos en una mesa de ética y legal, o sea, no hay ninguna razón ética para poner el beneficio del médico o de la organización por encima del beneficio del paciente. Todos los que somos médicos acá lo hemos jurado, eso. Entonces, la transparencia no solamente se demuestra cuando se revelan eventos adversos, sino también en toda la continuidad de atención. Realmente haciendo participar al paciente activamente del proceso de consentimiento informado, brindándole las alternativas, muchísimos conflictos de intereses que no se revelan. Hoy hay todo un movimiento mundial que se llama Open Notes, que promueve el acceso de los pacientes a la historia clínica. Nosotros estamos un poquito quedados en eso, nos da mucho miedo que el paciente acceda a su historia clínica. Por ahí están los portales de paciente, pero no dejamos. Probablemente nadie conciliaría mejor la medicación que los pacientes, que verían que esta medicación no, esta sí. Todavía tenemos mucha dificultad para esto. Y donde se pone a prueba realmente la transparencia con pacientes, que es donde más voy a hablar, es cuando las cosas salen mal. Ustedes saben que yo me manejo en el mundo de los juicios, ¿no? Y he visto muchísima mentira. La verdad que... Y eso a la larga termina costando mucho, mucho más. Entonces, cuando uno ve cómo se manejaron algunos casos mediáticos en Argentina, pienso, qué sé yo, Pérez Volpin, donde todo fue tan opaco, ¿no? Lo que pasó, nunca hubo un informe final claro. Entonces, lo que diferencia para bien o mal a sus organizaciones cuando algo sale mal, muy mal, es su cultura de seguridad, ¿no? ¿Cómo tomaron, cómo asumieron los directivos esto? La existencia de planes de acción prediseñados. Uno no puede improvisar sobre el evento adverso severo, sobre la cosa mediática. Tiene que tener un plan de acción. ¿Quién va a comunicar? ¿Cómo se va a comunicar? ¿Quién va a trabajar con la segunda víctima? ¿Quién va a investigar el accidente? ¿Quién va a trabajar sobre la resolución? Un abordaje balanceado, claramente. Cuando uno ve, muchas veces, esto lo veo mucho en centros en lugares públicos, se busca un chivo expiatorio, ¿no? El médico, ya hemos iniciado un sumario contra este médico, y este médico será execrado de la profesión y nosotros nos quedamos tranquilos, o sea, desbalanceados. O muchas veces, protegiendo demasiado a la organización, vienen los abogados y dicen negá. Si ustedes ven cómo se contesta un juicio de mala praxis, todo es negar. Y bueno, uno dice, ¿por qué algo tan adversarial? Entonces, hay que estar más balanceado entre la primera víctima, claramente, que es el paciente y su familia, la segunda, que es la organización, y por supuesto, el financiador, que también sufre, y todos. Entonces yo creo que ustedes saben que yo durante muchos años, viniendo en la compañía, estuvo prohibido hablar del tema de disclosure, ¿no? Esto, si ustedes lo buscan en la literatura internacional, es la revelación de las cosas que salieron mal con franqueza absoluta. Imagínate, yo trabajando en una compañía de seguro mala praxis, me decían, Fabián, si empezamos a hacer esto, nos vienen los juicios. Y después podemos comentar en el debate, no nos ha ido mal con la franqueza, porque evita este verdadero juego de lágrimas, porque cuando uno ve que no hay transparencia, no hay honestidad, todos sufren. Las familias tienen que emigrar por tribunales durante 10, 12, 14 años. El médico, que le hubiera gustado acercarse al familiar, decirle lo que pasó, llorar junto a ellos, muchas veces les es negada esta oportunidad por algún abogado que te dice, vos no asumas culpa, la compañía de seguro no nos va a cubrir si asumí culpa.
termina aumentando el costo de los litigios. Es una oportunidad horrible perdida para mejorar la calidad, porque si esto no pasó, no lo vamos a estudiar. Y degrada el clima institucional. Pocas cosas pueden degradar más el clima institucional que ver que los líderes, que las autoridades, que el director está entrando en una conducta de poca honestidad, ¿no? De poca honestidad ante esto. Y esto en definitiva termina reduciendo francamente la confianza pública en el sistema de salud. Y lo que yo he aprendido a lo largo de estos años con respecto a la transparencia en estas situaciones es que los pacientes están mucho más dispuestos a perdonar de lo que pensamos. Sobre todo cuando perciben que ese perdón, ese pedido de perdón, porque una cosa es disculpar la situación, yo puedo lamentar la situación, yo lamento que esta lesión de vía biliar la tengas, pero ¿te acordás que en el consentimiento informado habíamos hablado de esto? Eso es lamentar una situación, esa complicación. Y otra cosa es te amputamos la pierna equivocada. Yo creo que lamento que esta situación es poco. O sea, se merece una disculpa un poco más fuerte, más sincera, y los pacientes lo sienten. El segundo campo de la transparencia es la transparencia entre colegas y servicios. En general, en los hospitales no se comparte información entre los distintos servicios. Y cosas que un servicio aprendió a partir de otra situación o un colega lo podría aprender de otra. Todavía sigue siendo bajísima la tasa de reportes de incidentes con fines de aprendizaje, e incluso los que reportan incidentes muchas veces terminan siendo una catarsis y no se investiga en profundidad, no se aprende de estas cosas y la información no es compartida de manera consistente. Yo he participado de ateneos de mortalidad quirúrgica, yo soy neurocirujano, o lo era, por lo menos, durante 17 años en el Hospital Fernández, y yo iba a los ateneos donde nos destrozábamos unos a otros. ¿Por qué no cumpliste con esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? Hoy yo creo que esos ateneos se verían muy enriquecidos con la presencia de gente que supiera de factores humanos, que supiera de sistemas, que pudiera analizar factores contribuyentes, que pudiera realmente buscar las raíces y los mecanismos que fallaron. Y después hay un espíritu de cuerpo bastante mal entendido, ¿no? Que es mirar para el costado, ¿no? Mirar para el costado cuando vemos cosas en nuestro servicio o con algún médico. Y como no es nuestro paciente, no es nuestro tema, privilegiamos la relación, privilegiamos no tener conflicto a expensas muchas veces de la calidad, de la seguridad y de los pacientes. Yo creo que en este sentido podemos hacerlo mucho mejor y por supuesto que uno de los mecanismos de funcionamiento, como lo dije al principio, es la competencia. Fíjense que a los jugadores de fútbol les miden todo, asistencias, metros corridos, pases, goles. ¿Qué pasaría si a los cirujanos los midiéramos? O sea, ¿qué pasaría? Vendría la sociedad de cirugía, puntualidad, tiempo quirúrgico, readmisiones, tasa de infecciones, hiciéramos un ranking y uno pudiera ver, uy, estoy cola, voy a ver el que está adelante, a ver qué puedo aprender. Argentina año breve, no estoy proponiendo esto como herramientas prácticas, pero lo pongo, es decir, cuando uno empieza a ver los datos, empieza a verse que no está, y la competencia es un mecanismo. Yo cuando hablo con Hernán Michelangelo del Hospital Italiano, ellos continuamente los hacen competir a los médicos, todos tienen, y cuando uno ve organizaciones como la Cleveland, todos reciben el boletín de calificaciones. Vos tenés un 8, vos tenés un 5. Y esos boletines, como cuando te entregaban en el colegio, de vuelta, los conocen todos. Los conocen todos. Esos son mecanismos. También el hecho de transparentar las cosas es saber que no estás solo, que lo que te pasó a vos le ha pasado a mucha gente. Entonces, acompañamiento. Ustedes saben que el fenómeno de segunda víctima hoy es importante porque yo he visto a lo largo de estos 25 años mucho sufrimiento de las víctimas, pero también de los médicos y los enfermeros, que no se perdonan su error, no se lo disculpan. Algunos se han suicidado por esto. Entonces, el hecho de poder hablar, la primera contención en el servicio. Ahora, si no te dejan hablar, si te dicen, esto lo manejamos acá, conmigo, con 2 personas, no hables con nadie. Vos te llenás de una cosa que no podés moverla. Pero claro, hay que manejar bien la tensión, ¿no? Hay una tensión lógica entre la transparencia necesaria y también la necesaria protección para poder discutir esto. Porque me dice, está todo bien, pero yo, por ser transparente, pierdo la matrícula. Y por eso estas cosas tenemos que verlas. Obviamente, por suerte, todo lo que es esta nueva ley que se está viendo, se sacó toda la parte punitiva de aumento de carga penal,
porque eso claramente no mejora la seguridad de los pacientes. Y ustedes saben que la ley propone el RUDEC, que es el Registro Único de Eventos Centinela, copiando estos sistemas de reporte y aprendizaje que existen en el Reino Unido y en otros lugares, pero la ley dice que sus informes son confidenciales. Son confidenciales. No pueden ser utilizados en un juicio y son exclusivamente a los fines de establecer los porqués, los quién y las responsabilidades se dirimen en otros ámbitos. Habrá que ver cómo se instrumenta eso, pero está la figura creada, que está en línea con lo que pide la OMS, que es generar estos sistemas de reporte y aprendizaje. Por supuesto, es bueno para ser transparente que haya gente que sepa analizar los incidentes, que analice la falla, las barreras defensivas que fallaron, si fue un error, si fue un acto inseguro, si fue una conducta absolutamente temeraria, las decisiones gerenciales, para poder tener finalmente, y fundamentalmente también está ligado con los pacientes, un informe final a los pacientes, porque estos 4 campos de la transparencia están absolutamente ligados, absolutamente ligados. Si yo no tengo transparencia con colegas y servicios, si no se habla, difícil que pueda ser transparente con los pacientes y menos aún que mi organización empiece a compartir experiencias. Claro que tenés todas estas barreras. ¿Cómo se debería reportar? ¿A nivel servicio? ¿A nivel individual? ¿Cuál es el grado de evidencia necesaria para implementar una intervención de seguridad que vos me estás proponiendo a partir de esto, ¿no? O sea, porque la idea de la transparencia es que te sirva para mejora continua, para tener datos. A mí me gustan mucho estos tableros, ¿no? No hay que verlo, es un tablero de una institución acreditada, donde vos tenés el objetivo en celeste, en este caso metas internacionales. Lo único que salta ahí claro es que hay unos semáforos rojos, ¿no? Y fíjense el primer objetivo, no tienen por qué leerlo, es el de caída. Yo me imagino que al jefe de terapia y al jefe de emergencias, cuando eso se publica por todos lados, dirán, mirá, estamos en rojo, muchachos, yo quiero que para el próximo mes estos rojos se transformen en verde, porque todo el mundo está viendo que acá se nos caen más, es lógico por otra parte, pero digo, yo quisiera mejorar esto. Si no tengo este dato, no tengo esta presión para mejorar. A eso me refería con compartir datos de esta forma. Pero claro que hay una responsabilidad fuerte del liderazgo. Para hacer esto yo tengo que crear las condiciones, tengo que crear el clima, tengo que crear el ambiente, tengo que ser productivo en mis respuestas. Saber cuándo colocar una tarjeta amarilla, cuándo una segunda, cuándo la tercera, cuándo saco la roja. Y eso tiene que ser porque en una cultura punitiva usted sabe que ha avanzado esto, ¿no? Hacia una cultura justa, es decir, bueno, esto es un acto que merece una tarjeta amarilla y este es un acto donde sí, a veces la tarjeta roja es una respuesta productiva. Y por supuesto agradeciendo siempre el coraje de la gente que tiene el coraje de ser transparente. Aún en el error. Y voy al final, transparencia entre organizaciones de salud. Hace unos años me invitan a un congreso de una cámara de clínicas de Córdoba. Dije la provincia, entonces no le iba a decir. Y ellos presentaban un informe que habían hecho de una encuesta que le habían hecho a todas las clínicas de distintos indicadores, ¿no? Y un indicador de las clínicas era el recurso humano, sueldos, salarios, era juicio de mala praxis. ¿Cuántos juicios de mala praxis tuvo? Yo en ese tenía como 6, 7, 8 clínicas aseguradas, yo tenía mi lista de juicios y yo contaba 20 entre todas. Cuando llegan a los juicios entre todas las 5. ¿Cómo puede ser? Yo tengo la lista acá de 20. Claramente, cuando habrán informado todo lo que les parecía poco. Ahora, a la hora de informar juicio de mala praxis, ninguno fue absolutamente honesto, ninguno fue transparente. Así es muy difícil. Y hoy hay buenas experiencias de benchmarking, ¿no? Está el PICAM, está el VIDA. El tema es que el benchmarking sirva para mejorar, porque hacer benchmarking por benchmarking y no mejorás, proyectos colaborativos, ha habido proyectos muy lindos, Adiós Bacteriemia Cero, el proyecto de la maratón de las úlceras por presión, ha habido muchísimos, generando alertas. Es increíble, sigue habiendo accidentes con vincristina. ¿Y por qué no se generan alertas más? No se comparte esta información entre los distintos servicios de oncología? Muchachos, basta, ya están hechas todas las advertencias del caso, tiene que venir en sachet, tiene que venir en bolsas, contando historias. Y esto es fundamental para compartir y aprender, como dije, de lo que se hace bien. Hoy en el mundo de la seguridad del paciente, después de tantos años de aprender de lo que se hace mal y los errores, está de moda aprender de lo que la gente hace bien. Entonces, si yo
sé que esta clínica hace bien esto. ¿Por qué no voy a ver qué puedo sacar de ahí? Y lo último, me pasé un poquito, transparencia con la población. Ahí tenemos el National Practitioner Data Bank, es un dato creado por el Congreso Federal de Estados Unidos, donde se tiene que informar todo pago por mala praxis. Ha sido muy criticado, pero desde hace más de 20 años viene juntando mucha información pública. Leapfrog es un grupo de grandes empleadores en Estados Unidos que contratan a clínicas, a grupos médicos y les exige que reporten sus datos para que sus empleados puedan saber dónde elegir. Y por último, el programa Hospital Compare de Medicare. Yo les digo una cosa, ¿qué pasaría si las clínicas privadas de nuestro país tuvieran que hacer pública su tasa de cesáreas? Donde en algunos casos llega a más del 80%. Y los otros días me decían en la compra, no, se equivoca, 90%. Yo les puedo asegurar que en el momento que se hicieran públicas esas tasas de cesáreas, las cesáreas bajarían. Como le pasó a Medicare. Porque ustedes se ponen en la página web de Medicare, Hospital Compare, y comparan hospitales. Ustedes saben que los hospitales afiliados a Medicare están obligados a mostrar sus indicadores, sus encuestas de experiencia, y la gente puede elegir. Acá pongo ejemplos de instituciones muy comprometidas, probablemente porque también lo pida la acreditación, como es el Hospital de Australia y el Hospital Italiano, que ellos reportan, también tienen indicadores espectaculares, ¿no? De higiene de manos, en este caso de caídas, o de cesáreas. Esta es la tasa de cesárea en Australia. Ellos lo publican, público. Los bajás, hoy se meten en la página web del Hospital Austral, meten el departamento de calidad y van a tener todos los indicadores, que son, por supuesto, excelentes. Pero digamos, y esto tiene mucho beneficio. Claramente, uno le permite a los pacientes poder decidir, darles opciones, dónde elegir, motiva a los prestadores, acelera cambios, etc. Bien, estoy un poco pasado, pero las barreras son las mismas, ¿no? Son las mismas. El impacto, ser los primeros en publicar. Muchas instituciones dicen, bueno, vos me querés que publique, voy a ser el primero. Voy a ser el primero en ser transparente. La verdad, bien. Apuré un poco para tener tiempo para el debate. El escritor estadounidense Thoreau decía que la belleza de las gotas de rocío, de los lagos y los diamantes está en su transparencia. Y nosotros tenemos que lograr un sistema que se vea un poquito mejor. No sé si como un diamante, pero un poco más transparente. Porque como decía Gandhi, la verdad nunca daña una causa que es justa. Y creo que todos nosotros estamos acá con el norte de que tengamos un sistema mejor, una salud mejor y que los pacientes tengan mejores experiencias cuando se acercan a nuestras casas. Dejo un momento para el debate. Me excedí 3 minutos, Héctor. Bueno, gracias. Muchas gracias, Fabián. Bueno, Fabián es un propulsor inmemorial de todo este tema de la seguridad, acompañando a todas las instituciones que se lo piden con total generosidad de su parte. Creo que hoy nos ha interpelado en un tema que en una sociedad, ¿no?, en la que la transparencia no abunda, es difícil que las instituciones se hagan transparentes. No obstante, tenemos que hacer el esfuerzo porque de esto dependen vidas. Y hoy, justamente antes de juntarnos acá un ratito en la previa, decíamos cuántas veces él en cada institución, muchas de las cuales estamos presentes acá, tuvo que empezar un proceso de volver a activar un comité de seguridad de pacientes, porque evidentemente hasta ahora no hemos podido lograr una continuidad efectiva institucional. Así que muchas gracias por tu ayuda de siempre, Fabián. Ahora Roberto va a hacer un enfoque desde la perspectiva médico también, pero va a dar una perspectiva más orientada desde la justicia. Así que adelante, Roberto. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, Hugo, Héctor, por la invitación, por la posibilidad de compartir esta mesa, este espacio de reflexión, por darme la posibilidad de escucharlo a Fabián, siempre tan claro y siempre motivando tanto a reflexionar, a pensar, a repensar, y por la oportunidad también de poder estar, de paso de agradecer como siempre a mi maestro, el profesor Julio Ravioli. Gracias por todo. Uno es aquello que sus maestros quisieron que fuera, y bueno,
No salió el mejor producto, pero de todas maneras siempre muchas gracias, Julio, por todo. Bueno, en este contexto, haciendo ahora una aproximación de los problemas éticos un poco más cercano a lo legal en mi caso, se da la misma situación que decía Héctor al principio, ¿no? Qué difícil es seleccionar en este cúmulo de temas, de problemáticas que nos rodean, que nos aquejan, que a veces nos presionan elegir algunos puntos, sobre todo porque, tal cual decíamos también con Fabián, esta temática daría para cursos, no sé si anuales, pero cuatrimestral seguro. Y en base a eso y ante la necesidad de elegir alguno de estos puntos, hicimos más que nada un privilegio de 2 o 3 de ellos. Obviamente no pretendemos, ni podemos, ni vamos a agotar todos estos dilemas. Dilemas que, por lo menos desde lo legal, también desde lo ético, calculo que podemos coincidir, impresionan como esa especie de espada que está presionando sobre nuestra cabeza, la espada de Damocles, esa obra de arte que vemos y que creo que grafica bastante bien la situación en la cual a veces nos encontramos, desde lo profesional, desde el equipo de salud y de lo institucional, ¿no? La sensación de que hay una presión permanente y hay un riesgo, y si hago algo sale mal, y si hago algo que sale bien también puedo tener riesgo. Bueno, en definitiva, este desafío de esta espada nos invita a reflexionar sobre aquellos aspectos que pueden vincular desde lo legal, desde lo médico-legal, desde la práctica asistencial, desde el ámbito institucional, y que han ido durante el paso del tiempo, reconozcamos que han sido permanentes, desde las primeras normas, de las primeras leyes, de las primeras sanciones, como el Código de Hammurabi, 1750 años antes de Cristo, hasta el desafío actual de la tecnología, la telemedicina y todos los recursos tecnológicos que nos han permitido, en muchos sentidos, desde un avance y en otros como para reflexionar hasta dónde no se ha perdido esa cuota de humanismo, de contacto y de sentido de la transparencia, como decía muy bien Fabián. Y también pensar si ese paso de tiempo en realidad no ha sido de alguna manera marcado por una mejoría y una disminución de los riesgos y de los problemas, o si por el contrario ha contribuido para incrementarlos, ¿no? A veces nos queda esa sensación de que por lo menos la ley o lo que sería la sanción estaría como golpeando como ese martillo sobre nuestros símbolos, sobre la medicina, independientemente de lo que hagamos. De todas maneras, esto no es seguramente así. Pero también dentro de este contexto de desafíos, pensemos en temas que nos marcan, que nos obligan a reflexionar, a juntarnos, a establecer pautas, criterios comunes, a conocer, avanzar sobre ellos, como tiene que ver, por ejemplo, con la informatización, hoy por hoy tan importante, tan presente y que exige tantas medidas de seguridad, aspectos vinculados con lo cotidiano, como el secreto profesional, las normas que van apareciendo y que nos obligan a adaptarnos. Haciendo un muy breve análisis, uno diría que en materia de derecho sanitario, derecho médico, desde el año 67, cuando surge esa ley, la 17.132, en adelante no hubo grandes avances legislativos, pero en los últimos 10, 20 años el plexo normativo se ha incrementado mucho, y sobre todo lo que nos obliga a adaptarnos y nos obliga a estar precisamente en nuestra función, en nuestra tarea, al orden de ello. Y, como decíamos, la revolución tecnológica, las situaciones que demandan o que surgen a partir de las urgencias y situaciones críticas que nos llevan siempre a replantearnos esto. Situaciones que en definitiva encuentran un punto en común, porque al pensar en los dilemas especialmente legales, vemos que tanto para el equipo de salud, para sus integrantes de manera particular como de manera general, y como para las instituciones, hay muchas veces un punto en común. Punto que ha dado lugar al nacimiento del concepto de medicina defensiva, ya desde los años 70, pero que se mantiene vigente y que tiene mucho que ver también con lo que nos invitaba a reflexionar Fabián, sobre todo por el temor a las demandas. Es lógico, ¿quién no tiene temor fundado frente a una acción en lo civil? Y ni que hablar si estamos hablando de una acción en lo penal, aquello de los tiempos de la justicia que son tan prolongados que se convierten en casi eternos, y a veces con consecuencias como las que decía Fabián. Recuerdo el caso de un médico anestesiólogo en una provincia argentina, una importante ciudad argentina, que el día anterior a tener el fallo que lo exoneraba de responsabilidad por un hecho, se había suicidado,
Entonces, como para pensar en todo esto, obviamente no es algo agradable y genera temores, genera miedos, y en muchos casos esto es el punto de partida para estrategias de medicina defensiva. También el consentimiento informado, todo un capítulo, probablemente uno de los capítulos más fuertes que hoy por hoy puede tener el derecho médico. Es más, es uno de los 3 puntos sobre los cuales brevemente vamos a hacer después hincapié. La bioética y los desafíos que plantea, desde los principios de la bioética, pero también de la necesidad de actualizarnos frente a ello de cara a la nueva tecnología, a los nuevos conocimientos y a las relaciones que han ido cambiando, sin lugar a dudas, con los pacientes, con la familia y con la comunidad. Los avances tecnológicos, esa extraordinaria herramienta que es muy útil para diagnósticos, tratamientos, para incluso conocer mucho más, pero que también nos puede llegar a jugar en contra. La exigencia del uso de tecnología, este es un punto interesante, porque esa exigencia puede provenir de parte de otros equipos profesionales, pero sobre todo de los pacientes, de la familia, el acceso tan rápido a través de cualquier vía de consulta, cualquier buscador, a técnicas que incluso no necesariamente son las adecuadas o las apropiadas, pero cuántas veces nos llegan los pacientes diciendo, sí, pero yo vi por Google que se tendría que aplicar tal tipo de tecnología, y esto no implica necesariamente un desafío al conocimiento médico, sino una exigencia que sabemos que puede llegar a estar acompañada después de algún tipo de reclamo, aunque este no tenga ningún tipo de asidero. Los medios de comunicación con un efecto paradójico, esto también es como para tener en cuenta, ¿no? Hay en cuántos programas especializados y comunes generales aparecen novedades, conocimientos, aportes técnicos, descubrimientos. Pensemos simplemente en lo que fue en su momento la pandemia de COVID, cuánto tiempo ocupaban en todos los programas noticias al respecto, con un efecto que podía llegar a ser obviamente beneficioso porque implicaba un mayor conocimiento, un acceso a ese conocimiento más rápido, pero también predisponían desde otro lado a que ese conocimiento sea utilizado con el fin de la exigencia, sin un fundamento científico y que cada uno considere que se puede hacer lo que quiere, cosa que obviamente implica este efecto paradójico. Y la pérdida de confianza en la relación médico-paciente. Este es un tema que daría para muchísimo tiempo, una charla muy grande. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¿Qué es lo que nos pasa desde lo profesional, desde el equipo de salud, desde lo institucional? Los tiempos, el pluriempleo, los temores, las condiciones, las exigencias, los cambios sociales, bueno, todos temas que pueden llegar a implicar en esto y que hacen que en lugar de tener esos cuidados, como vemos en esa imagen, esa protección frente a la enfermedad o las formas de encarar un tratamiento, tengamos a veces que pensar en equiparnos casi con un yelmo, con una coraza, porque lo que estamos pensando, lo que sabemos que puede venir o que pensamos que puede venir va a ser una demanda, va a ser un juicio. De ahí este concepto de medicina defensiva que impacta por un lado también en los pacientes, porque esto implica dilatar, extender los tiempos, ¿no? Ya aquello de los turnos más cercanos, más inmediatos, y bueno, hay que incrementar estos tiempos, las demoras, esto también empieza a sumar por lo menos un disconfort por parte de los pacientes. Las formalidades, la excesiva burocratización, aquello de muchos papeles, muchos trámites, muchas autorizaciones que siguen sumando para ese malestar que puede llegar a tener el paciente y su familia. El disconfort propio del trato. Sí, me recibió, ni siquiera me dio la mano, ni me miró a los ojos, mientras yo le estaba contando cuál era mi enfermedad, mis síntomas, mis problemas, mis angustias, escribía en la computadora o estaba atendiendo teléfono, en definitiva, lo que capta, lo que hace que el paciente empiece a distanciarse de ese vínculo empático tan necesario. Para el sistema de salud, lo que implica los costos, porque obviamente para generar un sistema de medicina defensiva implica aumentar las exigencias, estudios cada vez más complejos, muchas veces innecesarios, en lugar de simplificar la atención, generar un ámbito de mayor costo, mayor circuito de atención y todo esto con lo que repercute también desde lo económico. Reclamos, amparos, los reclamos de los pacientes, los libros de queja o las formas a través de las cuales se expresan su malestar. Los amparos, hace un instante hablábamos con Héctor respecto de la enorme cantidad de amparos que llegan a las instituciones y no es nada complejo porque el paciente presenta a través de un pedido a un juzgado un amparo para preguntar si determinado tipo de recurso, instrumento está disponible, si se debe actuar de tal o cual manera y los juzgados, la verdad, muchas veces con la celeridad del caso, siendo un amparo lo rápido que exige, ya lo empiezan a mandar, piden a través de oficios respuestas y entramos de vuelta en ese circuito.
y para el ejercicio activo de la profesión, la menor habilidad para la toma de decisiones con juicios independientes, ¿no? Uno piensa varias veces, y si voy a tomar una decisión, si voy a realizar algún tipo de acto y esto después implica poner en duda estos conocimientos, y bueno, por las dudas hago infinidad de interconsultas, llamo al equipo, no tomo la decisión como tal, sino trato de compartirla en un criterio de equipo. El exceso de consultas y decisiones compartidas, ¿no? Aquello de prefiero que en esta historia clínica firmen muchos, de alguna manera, no para disuadir responsabilidad, pero sí ante la necesidad de adquirir una mayor seguridad, pensando siempre desde esa óptica. Y la ansiedad que todo esto genera, ¿no? No deja de ser claro que muchas veces muchos profesionales cuando van a su hospital, a clínica, al sanatorio, al consultorio, no lo van a lo mejor, o no concurren a lo mejor con el placer que implica disfrutar de una actividad, sino muchas veces con el temor de lo que puede llegar a venir. En ese contexto hay muchas publicaciones que desde hace un tiempo ya nos recuerdan estos criterios, y ya estamos hablando casi de epidemia de medicina defensiva. Bueno, precisamente esa es una de las consecuencias de estos dilemas y conflictos, por lo menos desde lo legal, de lo médico legal, y que impactan de alguna manera también en lo bioético y que vamos a tratar de abordar. En relación a ello, y para seleccionar dentro de ese vasto plexo de temas que podríamos llegar a hablar, pensé que a lo mejor podría ser de mayor interés reflexionar sobre los derechos y obligaciones, porque en gran medida estos dilemas se resumen o llegan a ese punto en común. ¿Cuáles son nuestros derechos desde lo profesional, aceptando, conociendo los derechos de los pacientes, obviamente, y los derechos de lo institucional, pero también las obligaciones en la materia? Y por eso, en un tren de seleccionar 3 temas que puedan ser abordados de manera rápida, obviamente no completa, pero sí muy sintética, pensaba en la problemática que genera y ha generado y va a seguir generando el consentimiento informado, los aspectos vinculados con la negativa a los tratamientos, tan común. ¿Quién no ha tenido un paciente que dice, no, yo no me quiero internar, no, yo no me quiero operar, es más, no le quiero firmar nada? Y otro tema que está vinculado con el secreto profesional, que ustedes de pronto dirán, bueno, pero es tan grave, tan importante el tema del secreto. Y en gran medida sí, porque implica a partir de precisamente las condiciones propias de esa información, una forma de sostener, de mantener esa relación con el paciente. ¿Cuántas veces los pacientes cuando reclaman no hacen también como expresión o como comentario, el médico, la médica o desde la institución se comentó tal cosa o me entregaron tal estudio abierto y estuvo expuesto a la vista de terceros? El primero de los puntos, y de manera sintética, que tiene que ver con el consentimiento, podríamos decir que hoy por hoy, si bien alcanza una dimensión no vista con anterioridad, sigue siendo un problema a tener en cuenta, sigue siendo un tema sobre el cual estamos obligados a reflexionar e incluso a repensar muchas veces la forma de este abordaje. Les cuento, bueno, una infidencia. En el momento de repensar un proyecto para tesis doctoral, mi primera idea había sido trabajar sobre el tema del consentimiento informado. Y la hipótesis con la que partía era que lo tan claramente expresado por la ley 26.529, la ley de derechos del paciente, no siempre se cumplía, por lo menos en algunas instituciones, en una de las cuales yo trabajaba, y que buscaba reflexionar respecto de, por ejemplo, si se cumplía con las características propias que debe tener un consentimiento y si se cumplía con la modalidad del consentimiento en forma escrita en todos los alcances. Y esto no con un afán de crítica, ni mucho menos de delación, un poco pensando lo que decía también Fabián, ¿no? esa necesidad de transparencia. Ver cómo, si se cumplía o no con una norma y a la vez reflexionar por qué es necesario que haya una norma, una ley, que nos diga cómo tenemos que hacer las cosas. Si bien es cierto que pone orden, y bienvenido este orden, en todo el tiempo que ha pasado hasta el año 2009, cuando surge esta norma, teniendo en cuenta que ya hacía 40, 50 años antes se hablaba que en caso de intervenciones, operaciones mutilantes, se debía contar con la conformidad por escrito del paciente. Bueno, ¿qué fue lo que ha pasado para que siga siendo uno de los pilares más críticos, incluso en demandas o en juicios? No porque un consentimiento informado bien hecho exima de responsabilidad, por supuesto que no lo exime,
pero agrava y mucho la responsabilidad cuando el consentimiento falta. Una de las preguntas es, si falta el consentimiento, si no se explicó, si no se informó, si no se acreditó esta obligación, no solo hay que demostrar que lo que se hizo bien, sino porque falta este instrumento. Entonces, allí pensamos en, desde una visión crítica, pensar que esos consentimientos, esos modelos preformados, únicos, son sumamente objetables, porque uno dice, y sí, se le da un formulario donde se le explica al paciente que va a ser sometido a una colecistectomía por vía laparoscópica. Pregunta, ¿y el paciente sabe lo que es eso? ¿Cuántas veces nos dicen, o cuántas veces incluso en cualquier contexto nos pregunta algún familiar, mira, me dieron este formulario, dice esto, ¿qué es esto? Tengamos en cuenta que el consentimiento es simplemente una expresión de voluntad que emite un paciente o quien reciba esta información luego de haber recibido por parte del equipo de salud de manera clara, de manera suficiente y de manera accesible a su nivel esa explicación de lo que se le propone, de su estado de salud, de ese procedimiento que se le propone en cuanto a qué características habrá de tener, de los beneficios que se espera, y acá es importante aclarar esto, que se espera y no que se va a lograr, porque en la medida que hablemos de beneficio, el paciente o su familia puede decir, este va a ser el resultado, ¿y por qué no estuve de alta a los 15 días, por ejemplo, y sí a los 16? Hubo un incumplimiento. No, recordemos en este punto la imposibilidad de garantizar resultados. De los riesgos y efectos adversos, tema... pensé que era... tema que también es trascendente porque uno dice, bueno, ¿y qué tipo de efectos adversos, de qué tipo de riesgos le puedo comentar o le debo decir, le debo informar? Obviamente los más graves, obviamente los esperables, los previsibles, lo no previsible no, o por lo menos dejar en claro que el no agregado, la falta de agregado, el falta de detalles de otros efectos adversos no significa en absoluto que no puedan llegar a presentarse. Estamos hablando siempre de un campo dentro de lo factible, de lo posible, de lo probable. Ahí está. Otras cuestiones a expresar, los procedimientos alternativos, cuáles son, si se adaptan, si no se adoptan, por qué. Y ahí también, en el marco de esa transparencia, es importante aclararle que tal institución no tiene experiencia en ese tipo de práctica, tal equipo de salud no tiene la suficiente experiencia para encararlo en ese momento, con lo cual ningún paciente se va a sentir disconforme, nadie va a decir, no importa, yo quiero ser quien inaugure este marco de experiencias. En definitiva, explicarle por qué otros procedimientos que puede solicitar, preguntar o que de hecho están dentro de lo probable no pueden llegar a ser admitidos para ese caso. Un punto que en lo personal me parece de enorme valor es la consecuencia de su no realización, porque en la medida que el paciente diga, no, yo esto no lo acepto por tal o cual condición o sin necesidad de expresar el motivo de su rechazo, esto, y en la medida que quede bien acreditado, va a entrar, como vamos a ver en un instante, en una de las 4 causas que eximen de responsabilidad frente a cualquier tipo de atribución. Yo no puedo tener que hacerme cargo de lo que el paciente no lo ha aceptado, pero es importante que esto quede expresado, sobre todo por si el día de mañana revoca esa decisión y dice, sí, yo hace 6 meses rechacé realizar tal tipo de cirugía, pero ahora lo acepto. Bueno, primer planteo, ¿estamos exactamente en las mismas condiciones desde el punto de vista de su patología, del tratamiento, de las condiciones que antes o no? Porque obviamente si pasaron esos 6 meses y la enfermedad ha evolucionado, el consentimiento a redactar no puede ser el mismo que el anterior. Pero también al derecho que tiene el paciente a rechazar procedimientos desproporcionados y a la vez a recibir cuidados paliativos integrales. Este ha sido un aporte extraordinariamente interesante dentro de la legislación, por la ley 26742, la conocida como ley de muerte digna, o incluso la que introduce el concepto del consentimiento de voluntades anticipadas. No solo explicarle lo del aquí y ahora, sino también tener en cuenta que ese paciente el día de mañana podrá presentar una situación que no estará en condiciones de determinar, aclarar, consentir o rechazar en ese momento, pero sí lo puede llegar a hacer ahora. Y ahí repensar que esto debe ir sí obligatoriamente de forma escrita en todas las intervenciones quirúrgicas, en todos los procedimientos diagnósticos y terapéuticos,
de manera especial, incluyendo también aquellos procedimientos que impliquen riesgo y en toda revocatoria. Pero también me quedo en la primera de las menciones, porque este era el punto que, por lo menos en un primer momento, yo venía observando en esa suerte de evaluación general de historias clínicas. La internación como tal, la internación común en observación por clínica, esta requiere el consentimiento en estas mismas condiciones. Y a la vez pensar que esa expresión de voluntad en realidad no implica necesariamente que esa persona sea capaz de lo jurídico, sino la competencia para decidir. Por eso es muy importante que al explicarle, al informarle, sea con un lenguaje que sea accesible. El consentimiento informado no es un documento donde está expresado un saber médico, incluso con la necesidad de que prolifere en términos complejos. De manera sencilla, de manera práctica, si ese paciente lo entiende en términos incluso muy primarios, para decirlo de alguna manera, esa es la forma en la que se debe redactar. Y es importante que haya un espacio en los consentimientos informados donde el paciente pueda manifestar de su puño y letra, si no está impedido para ello, qué es lo que ha entendido. Porque más allá de la explicación, la firma nos garantiza la firma que realmente el paciente comprendió, valoró y aceptó. Pero sí, obviamente, tenemos que reconocer que hay dos excepciones naturales para el consentimiento informado. Una de ellas, lo que implica un peligro para la salud pública. Ejemplo puntual, pandemia. No se le preguntaba a los pacientes, mire, ¿acepta quedar en aislamiento? O sea, aquellas situaciones que impliquen un riesgo, un peligro para la salud pública y desde la cual las autoridades sanitarias así lo expresen, exime de la obligación de ese consentimiento. Y más frecuentemente, dentro de lo cotidiano, el estado de necesidad, entendiéndolo como la generación de un daño a fin de evitar un mal mayor inminente. Aquellas situaciones donde el paciente no puede llegar a discernir, a recibir la explicación, y donde la diferencia entre el tiempo que pasaría, que puedo yo esperar a algún familiar o al mismo paciente que me diga que sí o que no, implica necesariamente la diferencia entre la vida y la muerte. Otro punto que me parece importantísimo hacer hincapié es el tema de la edad en cuanto a la capacidad de consentir, autorizar, en la capacidad de avalar. Hasta el año 2015, hasta el 1 de agosto, o antes del 1 de agosto del 2015, nos regíamos con el concepto de la edad en términos de mayores o menores de 18 años. Desde el 1 de agosto del 2015, el Código Civil y Comercial de la Nación hizo un cambio muy interesante que ya de alguna manera venía siendo trabajado, incluso en algunas normas, en pensar en una capacidad creciente, progresiva por parte de los pacientes. No es que el día que cumple los 18 años súbitamente se convierte en una persona con plena capacidad, sino que esa condición la va a ir adquiriendo. Y en este punto me parece muy interesante hacer hincapié a estas cuestiones de edad por lo que esto implica y hasta por los casos que implica. En menores de 13 años, quienes no hayan cumplido esa edad, aquí cualquier tipo de consentimiento para un acto asistencial, terapéutico, quirúrgico, etcétera, requiere la autorización, el aval del representante legal o de los representantes legales, salvo que en caso de esa urgencia o que se considere una urgencia, la decisión de los representantes legales atente en todo caso contra el interés, se me adelantó esto, el interés superior del menor o de la menor, con lo cual ahí directamente hay que dar participación a la autoridad que vela por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entre los 13 y 16 años aparece un rango que muy inteligentemente el código lo denomina adolescente y donde acá se nos habla de esta situación. Si estamos hablando de procedimientos que no son invasivos, en los cuales no hay un compromiso evidente de un estado de salud, donde no hay un riesgo grave para la víctima de integridad física, que será obviamente previsible, acá el menor puede o la menor puede decidir por sí mismo. ¿Cuántas veces, y esto desde la experiencia me ha pasado, yo trabajé durante 23 años en un hospital público, ¿cuántas veces se da el caso de una menor de 15 años que iba al consultorio y decía, quiero hacerme una cirugía para HIV? Y en algún caso algún colega decía, no, tienen que venir tu papá y tu mamá para autorizarlo. No, pero yo no quiero que se enteren. Y ahí se generaba situaciones de conflicto. Ahora, cuando estamos hablando de procedimientos invasivos, con un compromiso para el estado de salud, con un riesgo para la vida, indudablemente acá sí ya necesitamos el consentimiento con la asistencia de progenitores y siempre recordando que ante cualquier conflicto que exista entre las partes, que uno quiera y otro no, o que quien debiera dar, en este caso el aval, el representante legal en su caso, o los representantes legales en su caso, estuvieran en conflicto o disparidad de criterios, siempre debemos pensar que hasta los 18 años esa persona está bajo la protección del marco de leyes de niños, niñas y adolescentes y debemos dar participación para la misma.
Un segundo aspecto, más, si se quiere, más rápido para abordar, porque no suele generar complejidad, pero siempre nos invita a reflexionar, es el tema de la negativa de los pacientes a internarse y a tratarse. Y ya hace 55 años la ley 17.132 lo expresaba magistralmente cuando decía y cuando nos hablaba de la obligación de respetar la voluntad del paciente en cuanto sea negativa a tratarse o internarse. Y pensando esto, recuerdo un fallo del año 93, que fue conocido como fallo Bamondes, donde la Corte Suprema invoca precisamente este precepto para reconocer que las personas que por razones religiosas no acepten, en este caso transfusiones de sangre, se debe respetar esa decisión en la medida que obviamente sea manifestado y que implica también un respeto a los derechos de los pacientes. Pero la ley reconoce también excepciones que las vimos consignadas en esos 5 ítems. Los estados de inconsciencia, obviamente, un paciente en esa condición no puede consentir, salvo que, dependiendo de las circunstancias, ya hubiera manifestado previamente su voluntad. Los alienados, sobre todo cuando esto implique un riesgo para sí o para terceros, un riesgo cierto inminente, como habla la ley de salud mental. Las lesiones graves por causa de accidente, punto donde existe siempre la obligación de denuncia en virtud de estas condiciones, la tentativa de suicidio, obviamente, y las víctimas de delito, especialmente aquellas en las cuales estaríamos hablando de las figuras de graves o gravísimas, donde también existe una obligación de internación. Por eso, pareciera que la decisión en este punto es relativamente sencilla o binaria. ¿Hay alguna causa de origen biológico, patológico y que no está incluida en esos 5 supuestos que mencionamos para intervenir, actuar más allá de la voluntad del paciente? Si la respuesta es no, debemos respetar esa voluntad, más allá de que estemos de acuerdo o no con esa expresión, pero siempre documentándolo porque esa va a ser nuestra garantía frente a cualquier planteo. Otro de los puntos, ya como para ir completando, tiene que ver con el tema del secreto profesional. Vuelvo un poco a la idea anterior, ¿no? Quizás pueda llegar a parecer que es un tema bastante banal, sin embargo, no deja de ser frecuente la forma a través de la cual esto se expresa. En lo personal, yo me desempeño en un ámbito del Poder Judicial, no tiene nada que ver con cuestiones de mala praxis, pero me encuentro muchas veces con manifestaciones de víctimas de situaciones de violencia que en el comentario frente a una situación dice, sí, me atendí en tal hospital, pero justo el médico fue y le comentó a la persona denunciada tal cosa, y le comentó a terceros. Y ahí, de alguna manera, vemos, aunque no termina en un resultado concreto, cómo se va iluminando ese cartel rojo del secreto. Pensándolo en esa suerte, por eso se me ocurrió la imagen, ¿no?, de una especie de tesoro, de lugar de máxima reserva donde esa información debe quedar hacia adentro. Me acuerdo de una extraordinaria frase de un maestro de la medicina legal francés, Paul Bourdelle, cuando decía que el secreto muere con el médico y no con el paciente. Entonces, la importancia de repensar en qué punto estamos o mantenemos esta obligación de denuncia, hasta cuándo aparece la justa causa y cuándo, por lo tanto, ese secreto pierde valor. Y allí también para reflexionar y repensar las obligaciones desde lo profesional y desde lo institucional. Porque nos encontramos, y esto ya desde la experiencia de lo que yo veo habitualmente, que muchas instituciones o que muchos profesionales no cumplen con la obligación de denuncia ante determinadas situaciones. Concretamente, situaciones de violencia, hay leyes que imponen esa obligación y hay profesionales que dicen, no, pero si yo voy a denunciar, me va a pasar como siempre, me llaman a un juzgado, estoy como testigo, tengo que estar 8 horas y por las dudas, y si se ofende el paciente, y si se ofende la jefatura. Bueno, habría que repensar cómo efectuar, en aquellos casos donde hay obligación de denuncia, esa forma de denuncia, o ver si la misma, en lugar de ser exclusivamente desde un ámbito profesional, puede convertirse en una denuncia institucional. Y no para cargar sobre las tintas de la institución algo, sino para buscar algún medio, alguna vía de contacto desde la institución con quien puede recepcionar la denuncia y que en definitiva cumpla con el objetivo de la denuncia, que no es ni más ni menos que poner en conocimiento de la autoridad pertinente una situación que debe ser conocida. Y por el otro lado tenemos el otro gran límite, que es lo que el paciente impone, exige. Yo esto no quiero que se lo diga, no quiero que le cuente absolutamente nada a mi familia, no quiero que le cuente a mi pareja. Y bueno, ya como para ir cerrando, simplemente recordar que hay algunas condiciones en las cuales nos debemos amparar, considerar hasta dónde un acto médico no está cumpliendo con esos criterios y por lo tanto no hay
obligación en este caso de denuncia, perdón, no hay obligación de responder, el caso fortuito, el gran elemento que acompaña nuestra intervención, aquello que no fue previsto o que si fue previsto no pudo haber sido evitado. No estamos hablando de una ciencia exacta, sino de un ámbito dentro del contexto de la probabilística. Entonces, precisamente, ver cómo ubicamos situaciones adversas en el criterio de caso fortuito es importante. Lo mismo documentando cuando hay una negativa del paciente, lo que llamamos genéricamente culpa grave de la víctima, cuando existió ese estado de necesidad del cual hablamos y cuando existen las situaciones que consideramos o denominamos iatropatogenia, o sea, los efectos adversos esperables de un acto médico bien hecho. Documentando, reforzando a través de la historia clínica, a través de los actos adecuados, a través de la transparencia, que como nos contaba Fabián, seguramente el nivel de demanda, el nivel de planteos, de objeciones van a ser mucho menor. Y ahí también a la vez recordar un concepto que me parece importante mencionar, porque a veces genera dudas, especialmente en los ámbitos profesionales, la diferencia entre el alta sanitaria y el alta médica. El alta sanitaria permite la externación del paciente, lo cual no implica que hayan cesado las obligaciones y las responsabilidades de asistencia. Sí, en cuanto a la alta médica, en la medida que no exista otro tipo de alternativa para ese fin. Y siempre recordando la imposibilidad de aplicar promesas de resultados. Ya voy cerrando para no pasarme, pensar también que las instituciones deben tener en cuenta que responden especialmente por el deber de vigilancia y por el nivel, por la responsabilidad de ir eligiendo, o sea, el deber de responder por aquellos daños que pudieran haber generado, en todo caso, quienes han sido elegidos o quienes deben ser controlados, fiscalizados en su tarea, en virtud de ese deber de seguridad, de esa custodia de historia clínica, donde reside precisamente la base para atención, y considerar la importancia de protocolos y guías que marquen el camino y la capacitación continua como un fin a alcanzar. Ya la penúltima diapo para recordar que todo esto mantiene vigencia, la descripción que en su momento, ya en el año 93 creo que lo había hecho el profesor Hurtado Hoyo cuando hablaba del síndrome clínico judicial. Publicaciones en todo el mundo, ahí tenemos un ejemplo de una revista clínica española que nos recuerda incluso guías para evitar reclamos. Incluso la descripción que hacen algunos autores del síndrome de estrés que generan las demandas por mala praxis, situaciones en definitiva que demuestran cómo lo estamos trabajando o cómo se trabaja desde el ámbito médico, del ámbito institucional, científico de manera permanente. Y nada más que una última palabra para ese último recuadro que está en el plano inferior derecho de la diapositiva. Preparando esta charla me encontré de casualidad de una referencia de hace 7 días que dice ¿dónde denunciar a un médico por mala praxis? También tengamos en cuenta que este tipo de situaciones está. Por eso, a modo de epílogo o casi de prólogo, no porque vaya a seguir hablando, sino simplemente porque es una invitación a reflexionar de manera permanente esto, los riesgos, problemas y dilemas son parte inherente a nuestra práctica médico-asistencial. La manera más práctica, más útil de afrontarlo se compone de ese tríptico que siga privilegiando la relación del paciente, del médico y de la institución como una unidad, la capacitación y formación continua y un sistema preventivo inmediato, integrado, que no nos haga afrontar la situación como si fuéramos una falange macedónica o una guardia pretoriana con escudos, sino directamente donde el humanismo también ingrese para nuestra intervención y para la solución de nuestros problemas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Roberto, nos apabulló con esta presentación tan bien dicha. Veo que ha tomado todos los temas legales desde la perspectiva médica. La dialéctica también ha sido atrapada por la dialéctica judicial, el doctor. A veces preguntamos, ¿cómo puede ser que un expediente tenga, no sé, 18 cuerpos y 5.000 carillas? Digo, ¿cómo hace un tipo para ver esto? Bueno, ahora me doy cuenta que hay una verborragia intensa de parte del Poder Judicial para explicar cada uno de los casos que tienen que tratar. Bueno, nos queda poco tiempo para las preguntas, sin embargo, para aprovechar ya el cierre, tengo acá algunas que me llegaron, voy a tratar de ser breve. Bueno, acá me preguntan para el doctor Vítolo, si en función de lo que dijiste, de la transparencia con
con los pacientes por parte de los médicos y las instituciones, si esto podría disminuir la cantidad de juicios. Mira, es un tema muy debatido en el mundo de los que hacen mala praxis. Los mismos autores del trabajo de praxis médica de Harvard, Michel Melo, Gawande, publicaron en Health Affairs hace unos años que la revelación así absoluta de todos los eventos adversos, de todos los errores, es una estrategia improbable de gestión de riesgos si vos lo tomabas exclusivamente con el fin de limitar demandas, ¿no? La realidad es que hoy no hay pruebas, no hay estudios sistemáticos, validados, que te permitan afirmar esto. Entonces son todas opiniones, en definitiva. Si bien hay algún trabajo importante, no bajaría tanto la frecuencia, pero sí hay primeros ensayos, sobre todo la Universidad de Michigan ha trabajado bastante con esto, de que te bajaría mucho la intensidad. Dicho esto, de que no hay una validación científica fuerte para justificar esto, te cuento mi experiencia, nuestra experiencia de más de 3.000 juicios. Nosotros pensamos que ante eventos centinela, eventos donde hay clara responsabilidad, donde estamos todos de acuerdo en que es así, no tiene ningún sentido dilatar las cosas, llevarlas a largas por 13, 14 años. Los costos son enormes en términos subjetivos de sufrimiento, pero también en términos de intereses. O sea, vos terminás pagando de intereses 3, 4 veces más de lo que sale el caso. Entonces, hemos tenido muy buenas experiencias con revelaciones. Ahora, ante un mismo evento adverso grave, por ejemplo, en el caso de la VIN Cristina, una institución le fue muy bien, pudo cerrar todas las cicatrices rápidamente, y otra cicatriz tuvo un juicio multimillonario. ¿Qué quiero decir con esto? Uno no lo hace operativamente, es porque es lo que se debe, probablemente, más allá del operativo. Es decir, teniendo en cuenta que tampoco vos tenés un deber de no asustar al paciente por cosas que no le afectan. O sea, si vos lo pudiste solucionar, está todo bien. El principio de no maleficencia. A mí no me gustaría que un avión aterrizó bien y cuando aterrizó el avión me digan, ¿sabés que estuvimos a punto 3 veces de caernos? La verdad que no. Creo que tenés que saber eso. ¿Por qué tengo que saber eso? Entonces yo creo que estas cosas, primero que tenés que tener un plan muy programado. Yo el miedo que tengo, para terminar, y tenemos un minuto, es que esto quede como abstracto. O sea, vos tenés que tener un programa de comunicación y resolución óptima de eventos adversos, escrito, planificado, probado, discutido. Tenés que tener benchmarking, tenés que tener ateneos sobre el error en las instituciones, para que, tengo miedo porque hoy escuché que no me llevé nada práctico. Entonces, estas cosas son prácticas. ¿Ustedes hacen o no hacen ateneos a partir del error? Práctico. ¿Ustedes publican o no publican los indicadores de calidad y seguridad de sus servicios y que lo vean todos ahí en la cartelera? Práctico. ¿Ustedes tienen un adecuado proceso de consentimiento informado decente o siguen siendo un papelito que firman minutos antes? Práctico. ¿Ustedes realmente tienen a los pacientes identificados, a los residentes, quién es quién te atiende? Transparencia. Práctico. ¿Ustedes participan de actividades de benchmarking con organizaciones similares? Práctico. ¿Ustedes han participado de colaborativas? O sea, porque a veces cuando uno habla así de ética, queda como que uno está hablando de cosas abstractas. Y hay herramientas muy concretas para bajarlas a tierra. Yo tenía esta desesperación por aclarar porque, bueno, vine un poco disgregado hoy porque choqué antes de venir. Entonces, se me tiró una moto delante de la camioneta y me dice, me hiciste lesión, perdí media hora. Así que mi charla fue un poco disgregada. Y mientras vos hablabas, dije, bueno, se me van ocurriendo cosas que me parecen importantes. Por eso quise tomarme estos minutos. Bueno, gracias, Fabián. Bueno, tengo temor de preguntarle al doctor Roberto, porque voy a hacer una pregunta muy concreta para ver si podemos simplemente decirnos cuál es la diferencia entre el alta médica, ¿no? y el alta sanatorial, ¿no? Sí, simplemente y breve, lo más breve posible. El alta sanatorial implicaría que no existen condiciones que demanden o que exijan o que planteen la continuidad del paciente en el ámbito institucional, lo cual no quiere decir que implique el alta o la ausencia de patología y por lo tanto esto puede implicar que el paciente va a domicilio y habrá que reprogramar las formas de atención en ese contexto. No quiere decir que ya no haya más intervención. Esto porque a veces el paciente es externado y habrá médicos que dicen, bueno, si ya está externado no existe patología. La alta médica implicaría ya
la imposibilidad de continuar con algún tipo de tratamiento o la cura del cuadro, de la afección, y el alta sanatorial, la no necesidad de mantenerlo internado. Bueno, muchas gracias a los expositores, han sido muy claros. Lamentamos habernos pasado unos minutos, pero bueno, gracias a todos y seguimos con la charla que viene. Muchísimas gracias. Despedimos entonces al doctor Fabián Vítolo, al doctor Roberto Follo y al doctor Héctor Santander, que ofició de moderador en este panel. En Ciensa, implementamos la tecnología más avanzada para resolver los desafíos logísticos y garantizar la máxima seguridad en los más de 3.200 pedidos que dispensamos diariamente. Ciensa, comprometidos con la salud, comprometidos con las personas.